Bueno, yo voy a ser muy breve, simplemente daros la bienvenida a esta nuestra Facultad de Comercio y Turismo y vamos a presentar diferentes ponencias desde diferentes perspectivas, diferentes índoles, pero siempre en torno al Camino de Santiago. Empezaremos hoy de forma plenaria con Inmaculada Álvarez Mira, cofundadora de Pilgrim Maps, y junto con Daniel y Constantini, y bueno, y fue ella realmente la que nos abrió el mundo del camino mendocino, que es el camino de Santiago a su paso por Madrid. Bueno, mañana haremos también una visita guiada, recorreremos juntos el camino, parte del camino mendocino, porque el camino entero, pues en la jornada de una mañana no lo podemos hacer. Pero esa visita será parte, bueno, pues de este seminario de mitología y mitos en torno al Camino de Santiago. Así que, bueno, sin más prelación, le voy a dar la palabra a Inmaculada, que nos va a presentar Revitalizando el Camino, Storytelling y narrativa transmedia como estrategias para resignificar destinos religiosos. Pues como decimos en inglés, the floor is yours. Bueno, yo ante todo estoy muy agradecida por esta invitación. Yo soy periodista, comunicadora desde hace casi 30 años y el proyecto que presentamos, que pueden ver en las pantallas, Pilgrim Maps, es una iniciativa que surgió hace 3 años y en la que nosotros somos 3 fundadores y hemos querido hacer una experiencia inmersiva en el mundo de los caminos de peregrinación. ¿Por qué? Vemos que es un tipo de turismo emergente, pero más allá de eso, no es que, aparte que es un fenómeno bastante espontáneo, así como hay otras iniciativas turísticas que están más dirigidas, el Camino de Santiago crece en los años 80-90 hasta alcanzar el 500.000 de personas el año pasado. Es decir, estamos hablando de un crecimiento realmente exponencial, pero además es que no se agota en sí mismo. Es decir, ahora mismo están resurgiendo caminos olvidados por todo el orbe, no solamente en Europa, sino también en América Latina, en Asia. Es decir, lo cual quiere decir que realmente hay un fenómeno humano detrás muy interesante que hay que estudiar, ¿no? Y a mí como comunicadora, la parte que me interesa es la parte del storytelling, porque en el redescubrimiento de estos caminos también hay una narrativa. Y hay una narrativa que debemos de conocer bien para poder comunicarla bien. De ahí nace nuestro proyecto Pilgrim Maps, que quiere rescatar los caminos, porque hay muchas asociaciones haciendo un trabajo de investigación, incluso histórico, literario, etcétera, muy, muy serio en algunos casos, pero no tienen visibilidad. Y hay gente que hace el camino francés porque no conoce otros, y a lo mejor tiene 20 caminos más cerca que tienen también su historia, ¿no? Entonces, conocer, ya saben, bueno, estoy en una facultad de turismo, con lo cual me imagino que este tema lo conocen mejor que yo. Pero el Customer Journey del turista empieza por la inspiración. Y muchas veces el saber que existe algo y que alguien te cuente una historia es lo que te motiva a visitar un lugar, o lo que eso significa para ti. Entonces, sin más preámbulo, voy al tema que nos ocupa, que es el storytelling y la experiencia del Camino de Santiago. Y lo que hablo de Camino de Santiago puede ser extensivo a cualquier camino de peregrinación, porque de lo que hablamos es de la narrativa de una experiencia humana, que es humana, es decir, antropológicamente es fundamental, es caminar y contar historias. Entonces, el ser humano no está hecho de átomos, sino de historias. Esto es básico. Desde que el hombre es hombre, cuenta historias. Nosotros hemos vivido, lo hablaba antes, a nivel de comunicación, estamos en un momento totalmente novedoso con la irrupción de Internet y las redes sociales, con lo cual ha cambiado radicalmente el paradigma de la comunicación, porque los medios de comunicación masivos nacen de una manera unidireccional. Un periódico publica una noticia y la gente la consume.
pero la respuesta no llega. Eso que ha sido verdad durante 200 años, ahora llegan las redes sociales, llega Internet y cambia totalmente. Vamos a una situación que a nosotros nos parece nueva, pero en realidad si investigamos esto ya ha pasado, porque la cultura oral era así. No era una cultura unidireccional, no era un púlpito desde el que uno hablaba y los demás escuchaban. La cultura oral era una cultura cercana. Nos acercamos casi a la Edad Media, ¿no? A nivel de concepto. En esto y en muchas otras cosas. Los estudios sobre comunicación digital están retomando un tema que es el concepto de storytelling. ¿Por qué? Porque yo, bueno, por edad hemos vivido el cambio, ¿no? La llegada de Internet. Yo recuerdo los primeros diarios en los años 90, era una transcripción de texto, ¿no? Era como una copia de lo que leías en el periódico. En los últimos 20 años hemos cambiado totalmente. A un medio de comunicación cualquiera tiene unas redes sociales en las que cuenta las cosas de una manera, en texto es de otra, luego además tiene vídeo, luego además tiene... Es decir, ya no es esa unidireccionalidad que había antes. Se consume la información de muchas maneras y además hay un diálogo, ¿no? A nosotros nos cuesta cambiar la manera de pensar, pero nuestros hijos, nuestros alumnos ya están en ese mundo. Bien, ¿qué es el storytelling? El storytelling es el arte de contar historias con sentido. Es decir, el storytelling nace con los mitos, nace con las religiones. Todas las religiones han desarrollado relatos y esos relatos han producido cambios, han producido significado para muchas civilizaciones. El storytelling es el arte de contar historias con sentido y no se trata solo de entretener. Hay una parte lúdica que es cierta, pero sobre todo se trata de estructurar la experiencia humana. Cuando una persona contaba un mito, no estaba solamente entreteniendo a su auditorio, estaba buscando las raíces de sus propias creencias, de su propia historia, ¿no? Las religiones han sido grandes maestras del storytelling y no hablamos solamente del cristianismo, hablamos de todas las religiones, porque a través de relatos sagrados, parábolas, genealogías, leyendas, visiones, etc., se transmitían valores, se configuraban identidades colectivas y se daba sentido al sufrimiento, al destino y a la esperanza. Es decir, los relatos son unidades de sentido. Y dentro de este gran universo narrativo religioso está el Camino de Santiago. Les recuerdo que el Camino de Santiago surge con el descubrimiento de las reliquias del apóstol y inmediatamente se transmite boca a boca, empieza a llegar peregrinos franceses y esto se convierte en un fenómeno global para la época. Evidentemente no había medios de comunicación, luego la transmisión fue oral. El camino no es solamente una ruta o una devoción privada, es una narrativa viva. Y esto va conectado a los estudios que se están haciendo de comunicación digital y voy a centrarme en dos autores que yo creo que son claves. Por un lado, el storytelling. Nosotros que conocemos muy bien las grandes sagas tipo Harry Potter, la Guerra de las Galaxias, la Tierra Media, etc., estamos acostumbrados, sin darnos cuenta, a un tipo de storytelling que tiene un origen conceptual en un señor llamado Joseph Campbell, que era un gran antropólogo de los años 70, que él conceptualiza los relatos míticos. Campbell se da cuenta de que en todos los relatos relacionados con lo religioso hay siempre una estructura parecida, que es un viaje. Hay un viaje del héroe que se llama, ¿no? Es verdad, quizá es simplificar mucho, reducir todos los relatos religiosos a un viaje del héroe, pero sí que es verdad que este patrón existe. Entonces, él en los años 70-80 lo que hace es aplicarlo al storytelling moderno. Y se sabe que él estuvo detrás del guión de La Guerra de las Galaxias con George Lucas. Con lo cual logró dar a una saga intergaláctica que hubiera sido no sé qué cosa, le dio una estructura narrativa que de hecho llega hasta nuestros días. Es decir, es un universo que sigue produciendo y sigue sin agotarse. Esta experiencia da lugar a dos conceptos, que es por un lado la narrativa transmedia, que luego hablaré de ello,
y el storytelling. ¿Cómo encaja el camino en esto? Parece que estos conceptos dan respuesta a lo que realmente está viviendo un peregrino que hace el camino. Y ahora pasaremos a verlo. Bien. Si aplicamos este marco, estos dos conceptos que he hablado, descubrimos algo fascinante. El camino no es solo una experiencia física ni únicamente espiritual, es un auténtico universo narrativo transmedia que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Existen textos sagrados, existen crónicas, leyendas, hay arquitectura. Uno va caminando por el Camino de Santiago y ve pues, templos, ve la fuente de Fonsagrada donde ocurrió tal milagro, ve muchos elementos que están allí fijos, ¿no? Pero es que además hay símbolos visuales. Está, por ejemplo, la cruz de ferro, está la concha, la flecha amarilla, la cruz de Santiago, son todo cosas que orbitan alrededor del camino, ¿no? No solamente el camino no es un elemento solo, es como una especie de universo en sí mismo. Y luego hay gestos, ritos, palabras compartidas, la famosa frase buen camino, que ya te lo dicen en español, los franceses o los ingleses cuando vienen aquí se aprenden la frasecita en español y te la dicen, ¿no? Luego hay todo como una mitología, ¿no? Una especie de universo compartido. Y hoy ese universo se expande en lo digital, porque hay diarios de viaje, hay Instagram, está lleno, el que se va a hacer el Camino de Santiago se sube a Instagram la experiencia, hay reflexiones grabadas en podcast, hay mapas interactivos, hay aplicaciones, hay foros, hay de todo. Hay múltiples entradas a un mundo simbólico que es común a todos. Entonces, esto en términos técnicos se llama narrativa transmedia. Transmedia significa que un mensaje, un único universo, se accede a él por diferentes vías y cada vía puede ser física, puede ser digital. Lo digital lo que ha hecho es aumentar exponencialmente la capacidad de expansión de estos universos. Bueno, ahora voy a reflexionar brevemente sobre lo que es el storytelling, el concepto de storytelling que nos trae Joseph Campbell y que realmente lo ha revolucionado todo, porque es que la publicidad utiliza el viaje del héroe. Incluso en psicología sé de algún gurú bastante conocido que utiliza el viaje del héroe para hablar de la transformación personal, ¿no? Como metáfora del crecimiento personal. Es decir, este mito del héroe es como el ave creme, está en todas las salsas. El viaje del héroe. Esto es muy importante entenderlo, porque explica, por ejemplo, a nuestros alumnos, la generación que nos sigue, que tiene cultura de videojuego. La cultura del videojuego se basa en el viaje del héroe. Para poder entender el poder narrativo del Camino de Santiago, tenemos que entender qué es este viaje del héroe. Campbell estudió cientos de relatos míticos de diferentes culturas y descubrió que todas compartían una misma estructura profunda, es lo que he comentado antes. Le llamó monomito o viaje del héroe y se compone de las siguientes etapas. Primero, llamado a la aventura. Segundo, la partida. El héroe deja su mundo conocido y se lanza a la aventura. El tercero, las pruebas. Encuentra obstáculos, aliados, desafíos. En cuarto lugar, hay una revelación o transformación, un entender. Y el quinto y último es el regreso con un don para compartir a la comunidad. Es decir, este viaje del héroe es un viaje interior, también es un viaje exterior. Es el viaje del anillo y Frodo, ¿no? Es una metáfora del proceso humano de transformación. Es una estructura arquetípica, que bebe mucho de Carl Jung, que nos ayuda a leer nuestras propias búsquedas y crisis existenciales como parte de un relato mayor. ¿Cómo se aplica esto al Camino de Santiago? En realidad es la experiencia que viven muchos peregrinos sin saberlo. ¿Por qué hace uno el Camino de Santiago? Porque estoy en crisis y necesito reconectar conmigo mismo, porque estoy estresado, porque he tenido una decepción o una ruptura sentimental y necesito recomponer mi vida. O sencillamente porque es que no tengo, me encanta caminar y quiero, ¿no? Las motivaciones son muchísimas. Pero el componente de búsqueda interior es muy poderoso. Mucha gente que hace el Camino de Santiago, por ejemplo, habrán visto la película The Way, ¿cómo se llama? Bueno, The Way, que va ahora por la segunda parte. Bueno, pues esta película habla de este viaje de transformación, ¿no? De un hombre que de repente se encuentra haciendo el Camino de Santiago porque su hijo se ha muerto y necesita entender lo que ha pasado, ¿no? A veces se presenta como una intuición, quiero caminar, quiero encontrar algo, ¿no?
Y hay otro momento que es la partida, dejar los hábitos, las seguridades, que es un gesto que tiene una fuerza simbólica muy grande. Luego están las pruebas, cualquier relato sobre el Camino de Santiago habla de lluvia, habla de albergues llenos y tener que dormir al raso, habla de no encontrar comida, habla de gestos de hospitalidad, de encuentros con personas, de coincidencias que parecen como misteriosamente orquestadas, ¿no? Cada día en el camino es como un obstáculo, ¿no? Es una aventura, ¿no? Y luego hay una revelación. Para muchos que han hecho el Camino de Santiago, y por favor, si alguien en la sala, me gustaría que también expresara lo que se ha hecho el Camino de Santiago, expresara si ha podido experimentar esto. Hay una revelación, quizás no es una epifanía, no ha visto la luz, ¿no? Pero sí que hay un cambio interior, hay un cambio progresivo. Quizás nos sobra mucho peso que hemos traído en la maleta, nos falta... no sé, no echamos en falta o apagamos el teléfono móvil, ¿no? Del que estamos tan dependientes. Hay como un cambio interior, el contacto con la naturaleza, el detenerse, el ver las cosas de otra manera. Y luego se vuelve con una mirada transformada, ¿no? Un regreso. Con lo cual, la experiencia de cualquier peregrino se adecúa al viaje del héroe de Campbell de una manera asombrosa. Parece que lo haya estudiado, ¿no? El camino, además, ofrece una experiencia que cualquiera puede hacer. No hay un único protagonista, cada uno es protagonista, cada peregrino es autor de su relato, pero el marco simbólico en el que se mueve es común. ¿Vale? Es un campo simbólico compartido. Entonces, esto que yo creo que es bastante evidente, ¿no? Que la experiencia de la peregrinación de un camino se adecúa al concepto de Campbell, se complementa con lo que sabemos de la narrativa transmedia. La narrativa transmedia surge con la explosión de lo digital. El camino, desde este punto de vista de la narrativa transmedia, es mucho más que una narración. Es un universo en el que cada uno hace su narración. A ver, para entender lo que es un universo transmedia podemos hablar de Harry Potter, por ejemplo. Hay un texto original que es el que crea, realmente es un texto en el que la autora parece que tiene un universo preconcebido y que cuenta la historia de una persona dentro de ese universo. Esta mentalidad es fundamental para entenderlo. Es la mentalidad del videojuego. O sea, tú tienes un universo y el protagonista hace su propia narración, hace un camino dentro, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos digamos un canon. Es decir, lo que es el camino, las flechas amarillas, hay como símbolos que son canónicos, ¿no? Si uno quiere decir que ha hecho el Camino de Santiago, pues no se va a ir a Lisboa, se va a Santiago, donde está la catedral, está el Botafumeiro, etc. ¿No? Hay unos símbolos compartidos que son canónicos. Pero lo que define sobre todo a la narrativa transmedia, y esto es muy interesante, es que lo canónico tiene también un fandom, es decir, el reino de los fans. Una cosa es el camino entendido linealmente, la narrativa del camino se va de tal lugar a tal lugar, hay tales leyendas y tal, y otra cosa son los relatos que se crean, que los usuarios crean alrededor de ese camino. Eso se llama el reino de los fans, como Harry Potter. Hay tazas de Harry Potter, hay gente que dibuja, gente que hace magia, cumpleaños de Harry Potter, todo Harry Potter, ¿no? Participa de ese universo, pero cada narrador lo hace a su manera. Entra en ese universo por otra puerta. Pues en el Camino de Santiago sucede exactamente lo mismo. Hay un universo simbólico canónico, pero luego lo que es la experiencia narrativa entra por distintas puertas. Puede ser una experiencia personal, puede ser oral, puede ser compartir con alguien, puede ser una foto, puede ser tuitear lo que voy encontrándome por el camino, puede ser la experiencia de un albergue, yo qué sé. Puede ser cualquier cosa. Con este universo que se ha creado, tenemos que el protagonista ya no es el usuario, es el universo. Este es el gran cambio que se produce en la narrativa transmedia. Es lo que pasa, por ejemplo, con la Tierra Media de Tolkien o pasa con Harry Potter. Al final, el universo que se ha creado acaba siendo un protagonista silencioso del que se participa, ¿no? Una especie de unidad de significado. Con estos dos elementos que acabo de indicar, conjugados, tenemos que un potencial
narrativo para el Camino de Santiago y para todas sus variantes, incluyendo el Camino Mendocino, que es brutal, porque hay un montón de relatos anexos para llegar a ese, es decir, Camino Mendocino, que pasa por las tierras del antiguo cardenal Mendoza, ¿no? Y quién era el cardenal Mendoza, y toda la historia que hay detrás, quién caminaba por allí, lo que se puede encontrar, la gastronomía, todo forma parte de esa experiencia del camino, ¿no? Resumiendo, con el Camino de Santiago tenemos, en cuanto a narrativa transmedia, tenemos un canon fundacional, que es la historia del apóstol, las rutas jacobeas, los símbolos, los textos, las leyendas, los himnos, etc., que forma parte del núcleo compartido. Y luego tenemos una comunidad activa, o fandom en términos narrativos, que no solamente viven la experiencia del camino, sino que la expanden narrativamente muchísimo más. O sea, cada acción en redes sociales es una expansión más de este universo. Cada medio, cada testimonio no repite la misma historia. Es la propia experiencia, está ampliando todavía más ese universo. Es un ecosistema narrativo en expansión. Y cada peregrino, al compartir su vivencia, se convierte en co-creador del relato colectivo. Yo qué sé, me gustaría, por ejemplo, recordar los cuentos de Chaucer, de la peregrinación a Canterbury. Puede ser un ejemplo medieval de esto, ¿no? Con la excusa de la peregrinación a Canterbury, resulta que sale a la luz una joya de la literatura universal, que son los cuentos de Canterbury, los Canterbury Tales. Pues esto está sucediendo hoy, hay que abrir los ojos, hay una expansión narrativa de los caminos de peregrinación. A nivel de comunicación, ¿qué supone esto? Que una persona que quiere comprender y comunicar alrededor del Camino de Santiago o de cualquier otro camino, como es nuestro caso, no puede imponer un solo relato. Tiene que permitir entradas múltiples, tiene que poderse participar de esta creación. Un usuario que hace un camino siente que tiene algo que aportar. Y eso no es ajeno, no es una cosa anexa, forma parte de la narración. Hay que escuchar las voces del camino, no solamente las institucionales o oficiales. Hay que reconocer que el peregrino no es solo receptor, sino autor y narrador. Y esto supone que se puede potenciar a la hora, por ejemplo, de diseñar la comunicación de ramas del camino menos conocidas. Teniendo esto en mente, se puede potenciar la comunicación de una manera mucho más inteligente y más productiva. Bien. Después de haber comprendido estas dos cosas, que el camino es una narrativa viva y un universo transmedia, la pregunta que se impone hoy es: ¿qué hacemos hoy con esta herencia simbólica y cómo la cuidamos, la comunicamos y la proyectamos hacia el futuro sin vaciarla de sentido? Yo creo que el gran problema que hay en estos caminos es convertirlos en una experiencia turística, vaciándolos de su sentido original, con lo cual se agotará en breve, porque lo que vuelve a atraer a la gente es que hay algo más que solamente caminar. No es turismo de aventura, es algo más. Por eso está teniendo el éxito que está teniendo. Camino de Santiago es un patrimonio vivo que se mantiene gracias a la experiencia, la participación y la transformación constante. Sigue generando sentido. La gente no va quizás a ver al apóstol Santiago, o sí, no va por motivos religiosos, o sí, pero evidentemente está generando una nueva manera de vivir la espiritualidad. Y eso es un hecho, es del siglo XXI, no del siglo XII. Permite búsquedas abiertas desde la espiritualidad, el duelo, la necesidad de silencio, la sed de comunidad, y sus símbolos no están cerrados, invitan a ser habitados y resignificados en el siglo XXI. Entonces, el primer riesgo que hay que tener en cuenta es la banalización turística. De hecho, muchas asociaciones del Camino de Santiago piden que no se masifique. Ya está habiendo problemas con esto. Cuando se vende como reto deportivo o viaje barato, eso es cargarse prácticamente todo lo que significa el Camino de Santiago, y eso podría contribuir a que se canse la gente de este tipo de turismo. Y el segundo es la digitalización superficial. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que hay alrededor del Camino de Santiago que informan de lo que hay, pero no acompañan la experiencia del peregrino. Hay fotos que documentan, pero no narran. Hay redes donde se acumulan imágenes, pero se pierde profundidad. Este es un reto para la comunicación muy importante. Nosotros lo hemos tomado como propio.
Podemos quedarnos con la cáscara del camino, pero perdiendo su alma, cuando desconectamos de su sentido original. Entonces, estas son mis conclusiones como comunicadora y me gustaría también pues eso, que esto se abriera un diálogo y pudiéramos todos participar. Deberíamos de volver a leer el camino como un relato sagrado contemporáneo. Sagrado no en el sentido de teológico quizás, pero sí sagrado en cuanto a espiritualidad contemporánea. Hay que reconocer que sus símbolos antiguos todavía pueden hablar si les damos espacio y contexto, y que combinar espiritualidad y tecnología, tradición y creatividad, silencio y participación digital es posible. Se puede hacer. De hecho, está sucediendo. Hay que ponerle nombre y potenciar esto, ¿no? Finalmente, yo diría las siguientes frases. Hay que ver el Camino de Santiago y este tipo de experiencias con otros ojos. No son solo una ruta geográfica, no son solo una experiencia espiritual personal, son un relato compartido. Son un gran texto en movimiento, una narrativa coral que se escribe entre todos paso a paso. Contar lo vivido es parte del viaje, escucharlo contado también. Y la tecnología y el storytelling pueden ser caminos hacia ese sentido si se usan con profundidad. Y hasta aquí mi aportación. Espero que les haya resultado interesante y bueno, que podamos todos participar.